Esta mañana damos gracias a Dios por la bendición de anoche, el tema de las 7 señales contundentes del nacimiento de la nación judía. Y compartamos rápidamente esta conferencia en esta mañana y voy a invitarlos a leer en Mateo capítulo 24, versículo 21. Y gracias, Pastor García, también por venir esta mañana a la iglesia, esos hermanos preciosos que vienen desde Carolina, un esfuerzo grande, han ido hasta Washington, manejando casi no sé cuántas, 14 horas, y Dios me les bendiga. Sé que después de esta mañana ya emprenden su regreso a las Carolinas. Vamos a orar para que Dios los bendiga también. Dice la palabra del Señor, capítulo 24, versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Oremos. Amantísimo Dios y Padre celestial, estamos ante el gran trono de tu presencia para darte las infinitas gracias, Señor, en esta mañana por esta santa palabra que hemos leído, para la honra y para la gloria de tu Hijo amado Jesucristo. Que su palabra, Señor, no regrese a usted vacía, sino que dé frutos para los corazones en esta mañana. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse. A comienzo del enero del año pasado, grabé este estudio. Es un estudio que se llama La Iglesia y la Gran Tribulación, en una forma muy amplia, pero también profunda, para demostrar, o más bien contrarrestar, los ataques eminentemente diabólicos que se están llevando a cabo en las redes sociales contra las principales bases de nuestra iglesia. Nuestra iglesia evangélica está siendo socavada. Sus fundamentos, sus principios están siendo socavados profundamente por los ataques del mismísimo infierno que está sucediendo en las redes sociales. Nuestra iglesia evangélica está cayendo como moscas. En Centroamérica, ya recuerdo hace muchos años, existía un insecticida para las casas, para cuando llega la época, ya hasta se me olvida qué meses eran, que hay tremendos hatos de moscas en cantidades. Y entonces se usaba un insecticida, cuando yo recuerdo niño, que se llamaba Baygon. No sé si algunos recuerdan aquí. El Baygon. Y se le rociaba a la multitud de moscas y caían todos en granel. Es exactamente lo que está pasando con nuestra iglesia evangélica en las redes sociales. La iglesia evangélica está siendo como rociada con Baygon. Multitudes de evangélicos están gravísimamente, pero gravísimamente lesionados, dañados por las redes sociales. Cuando en este estudio que lo hice específicamente, que nunca voy a olvidar porque fue también en enero del año pasado, cuando los 3 camarógrafos que me grabaron esto, que son los mismos 3 camarógrafos que le graban el programa a esta señora Laura de Televisión, y que graban otros, graban muchas novelas ellos. Y muy interesante cuando entré a grabar el tema de redes sociales con ella, porque los 3 se persinaron y muy católicos. Y cuando terminé de grabar el estudio de las redes sociales, los 3 me dijeron: mire, Pastor Bolaine,
ese tema que usted acaba de grabar, no solo lo necesitan ustedes los evangélicos, sino también nosotros los católicos. También nosotros necesitamos ese tema, porque las redes, digo, está destruyendo también nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestros principios. Y dijo, ese estudio debería de enfocarlo también a nosotros los católicos. Nosotros los católicos necesitamos también oír ese estudio. Nunca me olvido esas palabras que él dijo. Y es que efectivamente es doloroso lo que está pasando. Pastores, evangelistas están siendo dañados, profundamente dañados por las redes sociales. Claro, esto entra un profundo, pero profundo cuestionamiento. Una vez lo toqué en mi libro Camino al Falso Profeta. Si todos estos evangélicos, incluyendo pastores y evangelistas, han sucumbido en sus principios fundamentales, eso quiere decir que nunca fueron del Señor. Porque la Biblia dice que si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido. Y todo esto está pasando en momentos previos a lo que este cuadro está mostrando y que muy pronto va a suceder. En todo esto, el Señor habla que vendría una crisis antes del arrebatamiento. Es muy interesante porque este muchacho, esposo de una de las hermanas que ayuda bastante a nuestro ministerio, la hermana Karen, este muchacho es bien, ¿cómo se puede decir? Y se mete a Dios, se mete en oración, y es humilde, sencillo, pero se mete en oración que Dios le revele cosas. Y haces algunas cosas que descubre él, que es interesante, que si no le pone mucha atención es difícil entender lo que él está revelando. Y entonces me decía, qué interesante que Dios divide en 2, 5 en 10. Esas 10 está dividido en las 2 manos. Nuestras dos manos tienen 5 dedos. Las 2 juntas son 10. Entonces dice el Señor, compara a su iglesia con el número 10, pero ese 10 dividido en 2 manos. La mano derecha y la mano izquierda. Los 5 dedos de la mano derecha, los 5 de la izquierda. Dice 5 de la mano izquierda representan, según la parábola de Jesús, a los cabritos. Y en el día del juicio el Señor dice, se sentará y pondrá a la derecha a sus ovejas y a la izquierda a sus cabritos. Lo que indica que ineludiblemente una gran parte de los que dicen ser evangélicos, si no se ponen firmes en sus principios, van a ser llevados al otro lado. De esa manera. De allí la importancia de usted como cristiano, de mantenerse en sus principios. Y esos principios están en la decisión profunda de su corazón, en lo que usted cree de corazón. Yo nunca, y estoy preparándome para poner en nuestro canal de YouTube Antonio Molaine mi testimonio de mi conversión hace 40 años. Voy a cumplir ahora, en abril, 40 años de haberme convertido. Y unos meses después me llevó a hacer mi ayuno de 40 días. Y yo no entendía cuando en la visión, en el día número 40 de mi ayuno, el Señor me mostró una visión en el cual me decía, yo he hecho tu frente como pedernal, como se la hice a Ezequiel. Y por muchos años yo no entendí qué significaba eso, hasta que en cierta ocasión investigo y me doy cuenta que la piedra pedernal es la parte más dura, más impenetrable de la roca. Al decir yo hago tu mente como piedra de pedernal, es exactamente, y investigo la vida de Ezequiel,
Y Ezequiel se enfrenta en un periodo de crisis del pueblo de Israel, de crisis de apostasía profunda, pero profunda, donde a los sacerdotes se les metió toda clase de filosofía religiosa profunda que socavaron la mente no solamente de los líderes, sino también del pueblo de Israel. Pero Ezequiel no le afectó aquel ataque, porque la frente que el Señor le había formado, o sea, su mente, el poder de su mente era como el poder de un pedernal. Por más ataque que recibió por bandeo de falsas doctrinas, no penetraron lo profundo de esa mente de pedernal en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué le estoy diciendo esta mañana? Para que ustedes oren al Señor que Dios les dé una mente de pedernal, para que sean impenetrables ante todos los ataques diabólicos, espantosos, terroríficos de las redes sociales. Porque están socavando aquí mismo en Atlanta. Gente linda que yo conozco, el pastor Manzoco conoce, lindos líderes, completamente dañados, completamente lesionados, porque se alimentaron de basura. En la entrevista, una de las 2 entrevistas que di en esta radio, de momento, el día de ayer, me salió algo interesante, citando, y muy interesante, es una persona inconversa, pero recuerde que a Proverbio habla también de que hay impíos que tienen obras. En la entrevista que le hicieron al presidente Barack Obama sobre las redes sociales fue extenso. Es impresionante lo que Obama tocó sobre el daño y el peligro, la peligrosidad con que las redes sociales está cayendo vulnerablemente en nuestra sociedad. Y en eso, hablando, cuando él estaba respondiendo, da a entender algo que inmediatamente agarré. Las redes sociales son, y nuestra gente aquí centroamericana y mexicana, dice que representan a un río. ¿Recuerdan ustedes un río revuelto? Cuando recién ha caído una tormenta y ese río viene embravecido, viene con las aguas negras, y en ese río viene acarreando toda clase de, a ver, díganme ustedes, piedras, madera, basura, perros muertos, vacas muertas, terneros muertos, chanchos muertos, gallinas muertos. ¿Y qué es las redes sociales? Es exactamente igual. Y de allí se está alimentando nuestro pueblo. En el estudio yo hice las características que deben de seguir nuestros evangélicos. ¿Cómo identificar a quién estás escuchando? Pero muchísimo nuestro pueblo evangélico no quiere poner atención. Y la consecuencia, ahí estamos viendo. Una iglesia que está perdiendo la pasión de sus principios fundamentales, que a lo bueno le está llamando malo, y están cayendo en blasfemias profundas. Y a lo malo lo están exaltando y lo están elevando por encima de todas las cosas. Una de las cosas que es horripilante, y ustedes saben lo que estoy diciendo porque ustedes lo ven, una de las cosas horripilantes, pero horripilantes de los ataques diabólicos que está viendo en las redes sociales es el ataque contra, por ejemplo, contra el diezmo. Pero es un ataque infernal. Y usted le pone like a esas páginas y le pone like a esos comentarios horribles y espantosos, sin darse cuenta las consecuencias que eso va a traer para usted y para su familia. Porque esas maldiciones, bueno, si un brujo le echa una maldición, usted se puede sacudir esa maldición. Pero si la maldición viene de arriba, no se la puede quitar nadie. Usted dice, no, yo ahora estoy en Cristo, no hay ninguna maldición. Pero el problema es que Jesús y Jehová es la misma persona. ¿Cómo te la vas a quitar? No, es que, y los ataques, es que eso es del... No, es que eso no viene del Antiguo Testamento.
Eso viene de la ley de Melquisedec. Y la ley de Melquisedec está vigente, porque viene del sacerdocio de Melquisedec, del cual Jesús dijo sacerdote de acuerdo a la orden de Melquisedec. Y cuando usted ve ese ataque, es horripilante, terrible, diabólico. Y los comentarios que se ven de evangélico es horripilante. Sin darse cuenta, están acarreando maldiciones. Una iglesia que ha dejado de ser bendecida porque se está alimentando de un río que viene lleno de aguas negras. Y estamos perdiendo la fuente de la palabra. Eso ha llevado exactamente a la crisis que el Señor habló de la iglesia. Una iglesia que la dividió en dos, en 5 y 5. Y que al momento contundente de la verdad, es decir, el momento del arrebatamiento, en ese momento del arrebatamiento, de acuerdo a lo que se dice, de acuerdo a la posición del Señor, una enorme cantidad de la iglesia se perderá. Ahora, van a despertar, claro que van a despertar. Va a haber una reacción, lo va a haber una reacción. Pero cuando esa reacción se dé, ya será demasiado tarde. Porque si usted ve la parábola de las 10 vírgenes, las 5 insensatas, las que se quedaron, reaccionaron y se levantaron y fueron a buscar una segunda oportunidad. Tocaron la puerta y dice que del otro lado le respondió una voz que le dijo: ¿quiénes son? Y posiblemente dirán: Señor, somos los evangélicos de tal y tal y tal y tal y tal y tal, esto y todo. Y dice que del otro lado responde la voz y le dice: no les conozco. Y luego dice: y la puerta se cerró. Exactamente como en Noé, exactamente como en Sodoma, cuando los ángeles cerraron la puerta. Nótese, la puerta la cierra Dios. Cuando Dios cierra, nadie puede abrir. Y esta peligrosidad que estamos viviendo en la iglesia, materialismo, redes sociales y toda una serie de cosas, es lo que nos hace sentir que el arrebatamiento está a las puertas. Pero entre todos los ataques diabólicos que se está dando a la iglesia, es el ataque de su fundamento, dijimos, doctrinal, como el diezmo, como el arrebatamiento, o que la iglesia pasa por la gran tribulación. Declaraciones de personajes, algunos que me han producido decepciones. Por ejemplo, hubo un hermano empresario de Houston, de Washington, D.C., que hasta me ofreció dinero, me ofreció lo que yo pidiera, con tal de que fuera a grabar con uno de los predicadores famoso de origen mexicano, no le quiero mencionar su nombre, y me echó hasta el propio predicador, famoso hombre que también sale en enlace, y él mismo personalmente me llamó y me dijo: sería tremendo que saliéramos juntos en las redes sociales, tocando temas importantes, y máximo que este empresario está dispuesto a financiar. Pero cuando yo miré a él, a este personaje que ha sido inconstante en lo que él cree, yo dije: Dios libre, ¿cómo voy a salir con este hombre? Que primeramente enseñaba que la iglesia se iba antes del arrebatamiento a la iglesia, después que la iglesia pasa por la gran tribulación, después que no es problema ponerse un tatuaje, que cualquiera se puede poner un tatuaje, que los tatuajes no implican nada. Después aparece el año pasado diciendo que no importa que se ponga el microchip, aunque fuera la marca de la bestia, si usted es salvo, siempre es salvo, aunque se ponga el microchip. ¿Cómo voy a salir con alguien así yo? Alguien que no tiene contundencia en lo que cree. Eso significa que no tiene una mente de pedernal.
¿Cuál es su creencia? ¿Cuál es su posición? ¿Qué es lo que usted cree desde que se convirtió a Cristo? ¿Mantiene sus principios o simplemente por algún pequeño articulito que se leyó en las redes sociales ya cambió de opinión? Entonces, ¿esa es la mente de pedernal que tienes? El pastor Rafael Antúnez es mi pastor que me ungió hace 40 años en el ministerio junto con el reverendo Fred Wember, que ya está con el Señor. Ellos dos, como obispo del concilio en Tegucigalpa, Honduras, me ungieron allá cuando era un niño de 17 años. En octubre del año antepasado, dijo el pastor Antúnez en un evento que tuvimos allí en Tegucigalpa, en el CCC, y dijo allí el pastor ante el reverendo Antúnez, que fue el que me presentó ante 800 pastores. Dijo el reverendo Antúnez: hace 38 años yo fui parte de los dos pastores que ungimos a Antonio Bolaños como predicador, como ministro. Y dijo: y desde entonces sigue teniendo hasta hoy en día el mismo mensaje. No ha cambiado su mensaje. Alguien podría decir mensaje anticuado. No me importa que digan qué mensaje anticuado, pero eso muestra que en 38 años, ahora 40 años, mis principios no han cambiado. Sigo creyendo exactamente lo que creí hace 40 años. Sigo sosteniendo y espero morir en el Señor si es que no viene el rapto antes, en mis principios. Y ese es el mensaje que te quiero dar en esta mañana. Tengan ustedes convicciones. Eso es convicción. Pídanle a Dios una mente de pedernal ante esta crisis que estamos viviendo. Que sea impenetrable, que sea inconmovible, que se mantenga a diestra y siniestra, venga lo que venga, como esos cristianos lindos y preciosos del primer siglo. Esos heroicos, esos mártires preciosos que van a tener un privilegiazo grande en el gobierno de Cristo. Esa gente linda que cuando se entregaron a Cristo significaba morir, significaba perderlo todo. No era fácil ser cristiano en el siglo I. El que se convertía significaba muerte, significaba perder sus casas, perder todo. En el 2015 estuvimos allí en este coliseo, este mismo que está viendo usted. Estuvimos ahí y me paré, fuimos todo eso, me paré en esta parte donde está la tarima, donde se sentaba el César. Y ese coliseo le ponían 30,000 personas en aquel entonces, una multitud, 30,000 personas. Toda esa multitud de romanos venían con el espíritu diabólico, porque para ellos, esa multitud, Dios se llamaba César y usaban la consigna salve, oh César, que quiere decir César es nuestro Salvador. Y dice, cuando me paré allí, hasta grabé un micromensaje en aquel momento. Cuando me paré allí, estuve recordando la historia de uno de los grandes escritores de la historia de nuestra iglesia, llamado Tertuliano. ¿Quién era Tertuliano? Un prominente líder político. Otro de los garrafales y catastróficos errores que ha cometido nuestra iglesia evangélica hispana en el pasado, que siempre ha condenado completamente a los políticos. Y eso lo significa que los ha aislado y no los hemos ganado para Cristo. Tertuliano era un líder político, era un senador, era miembro del Congreso, era pagano, era impío. Pero dice Tertuliano, porque llenaban el estadio, el coliseo, completamente con 30,000 personas. Aquella multitud venía eufórica, pero eufórica con el espíritu diabólico de disfrutar cómo los leones iban a matar a estos condenados. Dice Tertuliano que en las mazmorras tenían encerrados los leones por 8 días sin comer. 8 días sin comer.
Aquellos leones estaban desesperados, pero desesperados después de 8 días por comer carne, por devorar carne. Los ponían así, desesperados. Y dice que luego, cuando llenaban el estadio, entonces salía todo el Senado, todos los senadores, entre los cuales venía Tertuliano. Después que se sentaba todo el Senado, venía también el César. Y se sentaba el César con su malvada reina, y se sentaba. En ese momento, los leones, dice, comenzaban a desesperadamente ¿cómo se dice? A tratar de romper las verjas. Y aquello hacía que la multitud comenzase a gritar eufóricamente: ¡muerte a los condenados! ¡Saquen esos condenados! Fíjese usted que es el mismísimo espíritu que está viendo en las redes sociales. El mismísimo espíritu inquisidor. Dice Tertuliano que cuando sacaban a los condenados, algunas veces no necesariamente eran evangélicos, eran otros condenados que se negaban por alguna razón de adorar al César. Pero cuando estos condenados, dice, los que no eran cristianos, salían y se paraban, ahí donde está viendo, se paraban frente al César, en esta parte aquí, detrás donde estaba la tarima, donde estaba el César sentado y el Senado. Llegaban cerquita, yo estuve ahí en ese lugar porque abrieron esa mañana. Y los condenados podían pararse en ese muro que estaba así y podían ver así arriba directamente a la cara del César. Dice que llegaban los condenados y se paraban frente al César, y al escuchar la desesperación de los leones por devorar carne, estos condenados les entraba miedo. Y entonces se paraban frente al César y quedaban viendo al César, suplicando al César que le perdonara la vida. Y dice que gritaban los condenados: salve, oh César, reconocemos que usted es el Señor. Y entonces dice que el César, si se quebrantaba y levantaba la mano, les perdonaba la vida. Pero si no levantaba la mano, los condenaba. Pero dice Tertuliano que generalmente todos los paganos que finalmente se arrepentían y pedían y clamaban al César, generalmente se les perdonaba la vida. El mensaje, dice Tertuliano, era para la multitud, que cualquiera que se negara a adorar al César, eso es lo que le esperaba. Pero dice Tertuliano que era un pagano también. Dice Tertuliano, pero había un grupo que nos estremecía. Ese grupo se le llamaba los cristianos. Dice, generalmente salían, encerraban 300, 400 de un solo golpe. 300, 400 cristianos, toda una congregación. 300, 400 cristianos. Desde el niño recién nacido hasta los más viejos. Y los traían a toda la multitud. Y cuando los sacaban, dice Tertuliano, la multitud en el estadio comenzaba a gritar: muerte, muerte, muerte a todos estos traidores. Y entonces dice Tertuliano, venían estos cristianos, y cuando llegaban frente al César, todo el mundo esperaba que los cristianos suplicaran al César y declarasen: salve, oh César, usted es nuestro Señor. Dijo, sorprendentemente, y la multitud se ponía exhausta. Al llegar al frente al César, se volteaban y le daban la espalda al César y volteaban su mirada hacia la reja donde estaban los leones. Dijo, aquello no solo impactaba profundamente a la multitud y al Senado, sino que enfurecía profundamente al César. ¿Quiénes son estos que no se atreven a suplicar por su vida, sino que todo lo contrario, le dan la espalda al César? Y mientras le daban la espalda, dice Tertuliano, al César, comenzaban a levantar su mirada hacia el cielo.
y comenzaban a cantar un himno. Dice Tertuliano que los senadores, incluyéndolo él, ahí es cuando él se convierte, y comienzan a preguntarse: ¿quiénes son estos? ¿Cuál es el Dios que estos siguen? Que aún frente a la misma muerte y la posibilidad de que el César los salve, se niegan a aceptar al César y proclaman al Dios que ellos creen, aún en la propia muerte. Miremoslo. Por favor, a ver, ahí está, hermano, no está Marco. Por favor, manéjeme bien los sonidos, que no le dé miedo, por favor, del sonido. Hagan como que fueran los músicos, ¿verdad? Es que a veces nos los usan bien suavecitos. No. Y los latinos no estamos acostumbrados a eso. A los latinos nos gusta que nos hagan temblar. Tal vez a los africanos sí, ¿verdad? Monsodo. Entonces, vamos a ver. Si apagan las luces se va a ver mejor. ¿Sí? Si apagan las luces se va a ver mejor. Van a leer primero y después entramos. Van a ver ustedes exactamente cuando llegue el momento cómo los cristianos le dan espalda al César y cómo el César y la gran prostituta que representa a la Iglesia Católica se enfurecen. Mire la imagen. Mire atrás el César y como todos con espalda al César. Representa al mismísimo diablo ahí en aquel entonces, el César.
Cuando ser cristiano costaba la vida, morían con honor, morían con orgullo delante de Cristo. Hoy, nuestro cristiano, por solo una basura que leen en las redes sociales de elementos que ni siquiera conocen, ya están negando la deidad de Jesús, como dije el primer día. Están negando los principios fundamentales de su iglesia. Hoy ya no se quieren sacrificar por la iglesia. A veces una vez cada 8 días y con el tiempo, con reloj en mano. Y cuando se les venció su tiempo que ellos tienen preparado para estar en la iglesia, no les importa si el propio Señor Jesucristo está en vivo y a todo color en persona. Ellos se levantan y se van. Se ha perdido el primer amor. Se ha perdido la pasión. Se ha perdido el enamoramiento por el Señor Jesucristo. Y eso está general no solamente en la iglesia, está en líderes. Una familia escribía de Costa Rica la semana pasada, llorando, me llamaron llorando. Su propio pastor, el domingo en la mañana, diciendo cosas aberrantes, terribles, espantosas, y exaltando por los cielos a un Ronnie Chávez y a un Cash Luna, poniéndolos como más grandes que el propio Señor Jesucristo. Dijo, mi familia y yo nos levantamos y salimos llorando, diciéndoles el pastor que dejen de estar con esa palabra fea, diciendo de eso de la venida de Jesús. ¿Qué están creyendo esa cosa? Es triste lo que estamos viendo. Como dijo Carlos Spurgeon, los principios fundamentales de la iglesia serán socavados antes del rapto de la iglesia. Y solo aquellos que se permanezcan firmes en sus posiciones, entonces serán los únicos que se irán con el Señor. Así estamos en este momento. A pesar de que constantemente se nos está anunciando, pero de una forma impresionante. Compartía el día de ayer a algunas personas que para la gloria del Señor en esta, lo que se llama la reactualización de este libro, es la tercera actualización que hago de él, y que para la gloria del Señor ambos concilios, los más grandes, tanto Asambleas de Dios como Bautistas, para sus institutos bíblicos lo han declarado libro de texto también, juntamente con el del falso profeta. Pero lo que quiero decir es que compartí ayer que estoy citando como nunca a múltiples de científicos de la NASA, de History Channel, de National Geographic, aquí, con nombres, día y fecha, de lo impresionante que ellos están diciendo de cómo el infierno, así cito uno de ellos, que dice que el infierno de la gran tribulación está en la vuelta de la esquina. Dijo otro de los científicos, dijo, nunca antes, dijo, habíamos visto el mismísimo infierno a punto de destaparse de lo que dice el Apocalipsis, como lo estamos viendo en este momento a la vuelta de la esquina. Es impresionante que los propios científicos, que cito cada uno de ellos allí, está diciendo contundentes pero impresionantes declaraciones, y que prominentes líderes de la iglesia evangélica estén negando todo lo contrario. Ese es el mayor juicio para esta gente cuando se enfrente al juicio final. Qué terrible que las propias piedras son las que están hablando.
La gran tribulación, es decir, sufrimiento sin precedente. La palabra no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Es una evidencia de que esto no ha acontecido en el pasado, como pretenden la basura que escriben, porque de momento han aparecido una multitud de supuestos escatólogos en las redes sociales. El problema es que nadie los conoce. Y todos ellos dando sus propias interpretaciones. Que eso de la gran tribulación es una mentira, es un engaño, es una falacia. Eso, tribulación, todo el tiempo hemos estado. Pero aquí dicen los expertos que no. Es una evidencia de que esto no ha acontecido en el pasado. La gran tribulación será sin precedente alguno en cuanto a horror, destrucción y muerte. Exactamente, esos son los síntomas que estamos viendo de este mundo que se aproxima, de crisis, de grande, de hombres criminales, asesinos. Nunca habíamos estado frente a dos hombres que todos los expertos dicen que entre el 2019 y 2021 estos dos hombres van a desatar el mismísimo infierno. El presidente Donald Trump y Kim Jong, ese loco norcoreano, van a desatar el mismísimo infierno. Dicen los expertos que esto va a pasar. Eso va a pasar. Y de acuerdo al Apocalipsis capítulo 6 habla del caballo rojo. Gran tribulación. Algunos pueden decir que el mundo siempre ha tenido problemas. Sin embargo, este periodo de prueba será más grande que cualquier anterior o posterior. Será algo sin precedente, que ya lo estamos oliendo. Y si aquellos días no fueran acortados, se refiere al periodo de los 7 años. Y algunos piensan que esos síntomas contundentes de la verdad empezó a suceder ya. Con las mismísimas palabras de este científico Richard Cross, que en el 2010 hizo noticia y que fue impresionante porque los mismísimos noticieros CNN, tanto en inglés como en español, el mismo Televisa, los noticieros en América Latina, dieron a conocer las palabras de este científico Richard Cross, y la iglesia evangélica como que está tan dormida, tan idiotizada, disculpe la expresión, que ni siquiera le puso atención a las palabras de Richard Cross cuando dijo en el 2010 y después vuelve a hacer noticia en el 2011, cuando él dice que con el terremoto de Chile los días se acortaron, que comenzó un aceleramiento del proceso de la rotación de la Tierra, y ese aceleramiento peligrosísimo, dijo, comenzó a cortar el tiempo, los días están más cortos. Con el terremoto de Japón en el 2011 vuelve a hacer noticia y vuelve a reconfirmar que los días están más cortos porque el proceso está acelerado. Él dijo, esto es peligrosísimo. No entiende, la gente dijo que al acelerarse el tiempo se acelera el sistema inmunológico de los seres humanos y vamos a ver un comportamiento de aceleramiento, la gente acelerada, provocando, haciendo cosas feas, horribles, una desesperación porque estamos acelerados. Lo que hemos estado viendo es feo, horrible, desde el 2011 para acá. Como el caso de este jovencito de solo 19 años. La semana pasada perpetró esa masacre, matando a 17 personas, 17 jovencitos y el profesor. Según lo que se sabe hoy en día, el jovencito no aguantó, no soportó ese aceleramiento, esa presión. Y aquí los mismos científicos hablando, mientras frente a nuestras narices se están viendo los preparativos de los que esta tarde yo voy a hablar más profundamente, los últimos pasos, a tocarlo. Lo hice, pero hay que hacerlo, recalcarlo de nuevo. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y la potencia de los cielos serán conmovidas. El versículo 29 se mueve cronológicamente hacia el término de ese periodo de 7 años. Será marcado por monumentales perturbaciones cósmicas que ya están en camino, y que hago una impresionante, me quedó impresionado porque en las redes sociales el 2015, 2016 muchos
sensacionalistas predicadores comenzaban a hablar del famoso planeta Nibiru y que no sé qué, y que por allá hay toda multitud de evangélicos leyendo esa noticia. Estoy haciendo el libro, la investigación, entonces consulto con uno de estos científicos de la NASA acerca de esa hipótesis del Nibiru. Inmediatamente ellos descartaron lo que se estaba diciendo, pero fue impresionante lo que comentaron. Aquella mañana mi corazón temblaba cuando lo escribía en mi computadora, el relato que me mandaron de lo que sí se aproxima y de cómo viene en camino. Daba escalofrío cuando este científico, de una forma pero impresionante, declara y dice en ese documental de Discovery, él dijo: no es cuántos años nos falta, dijo él, sino es el momento que ya lo tenemos encima. Esto ya está encima, dijo él. Esto ya viene en camino. Y aún así no reaccionamos. Donde quiera que esté el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Esto parece ser una declaración muy general que transmite la imagen de lo horrible mortandad que ocurrirá en los juicios de la venida del Señor. La catástrofe, las epidemias, el infierno que se desatará. Hay multitudes de enfermedades retenidas en África en este momento. Las están reteniendo en África. Pero se sabe, por lo que digo en un tema ahí que se llama Babilonia política, los Illuminati, simplemente desataron estos virus en África y los tienen detenidos en África. ¿Con qué propósito? Fortalecer esos virus allá, para después desatarlos aquí y desatar el infierno en el resto del mundo. Nuestra población se ha vuelto vulnerable. Estamos profundamente vulnerables. Nuestros mismos centroamericanos que hace 40 años, recuerdan nuestros adultos, estábamos fuertes contra el paludismo. Hoy en momento, cuando ellos traigan ese paludismo de África, ya nuestra gente no está preparada. Y ni se diga cuando desaten el infierno de ébola. Lo van a traer. Cuando empecé a investigar sobre esto de África, ya me ha asustado el pastor Manzogo, que ya no quería ir yo a África ahora en mayo. Si ellos están deteniendo todas esas plagas, es que el infierno, la gran tribulación, se huele. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Juntarán se refiere a la reunión de todo Israel profetizada tan a menudo en todos estos pasajes de la Biblia. Muchos habrán sido esparcidos a través de la tierra debido a la persecución, y el testimonio de los 144,000 llevará innumerables multitudes a Cristo escogido. Habla aquí específicamente de Israel como el pueblo escogido. En este estudio que finalmente, y qué bueno que nuestra iglesia se documente, es el problema, no se están documentando. En este estudio de redes sociales explico finalmente que ahora Satanás, así lo explico en esto, ahora Satanás está utilizando esa arma para traer terrible destrucción a la iglesia. Pero el Altísimo le dará un golpe duro a Satanás con estas mismas redes sociales. Le dará en la cara un golpe durísimo en la gran tribulación. ¿Con quién? Con los 144,000. Porque esos heroicos 144,000 van a utilizar las redes sociales como la iglesia no lo está utilizando. Ellos sí le darán uso. Que fuera coincidencia, nada es coincidencia, nada. Como digo en el estudio del anticristo que les hablaba anoche, y la tormenta perfecta, allí hablo en perspicacia, porque ambos temas, tormenta perfecta, estoy hablando humanismo frente a tormenta perfecta.
Si el humanismo está jugando a ser Dios, que cree que puede manipular un terremoto, que puede manipular una tormenta, eso es lo que toco allí. Que están jugando a Dios, que creen que pueden manipular esto y pueden manipular lo otro, y se van a equivocar. Eso es lo que toco en esa parte de tormenta perfecta. Pero en la otra toco el anticristo. Y estoy hablando, aunque he dicho que por la delicadeza con que hablo, no voy a predicarlo nada más otra vez igual, así como está en persona. Pero sí explico esto. Las palabras que me dijo una personalidad. Antonio, nada de lo que está diciendo el presidente es accidental. Ni los Twitter, ni las metidas de pata, nada de eso es accidental. Todo está programado, me dijo. Interesante. ¿Por qué menciono eso? Que nada es coincidencia. ¿Por qué menciono? Porque 4 jóvenes judíos fueron los que crearon las redes sociales. ¿Qué coincidencia? No, que 4 jóvenes judíos son los que manejaron. ¿Por qué? Porque esto trae un mensaje, lo que digo aquí, esto trae una profecía. Y esos 144,000 heroicos predicadores van a ser los hombres que van a levantar la última cosecha, pero que ya no le corresponderá a la iglesia. 1, porque habrá sido arrebatada. 2, porque el candelabro no se le va a dar ni a Guillermo Maldonado, ni a Cash Luna, ni a ninguno de todos estos que se quedaron. En el momento del arrebatamiento, el candelabro vuelve al pueblo de Israel. Recuerde que el candelabro es la luz, ¿verdad? Ahora la iglesia es la luz del mundo, pero después del rapto, la luz vuelve a Israel. Algunos, y esto sí vale la pena, Pastor García, Pastor Manso, eso vale la pena analizarlo. Algunos piensan que ya comenzó a quitársele ese candelabro a la iglesia. Y vale bien, escuché a un experto en filosofía cristiana, dijo estas palabras: si usted no me cree, mire la condición de la iglesia de los últimos años. No está encendida como antes, no está dando luz como antes. Significa que el candelabro se le está quitando. ¿Y quiénes son los que están empezando a brillar? Israel. Si ya esa lámpara se está quitando, significa que el rapto está a las puertas. Cristo viene pronto. ¿Por qué la iglesia no pasará la gran tribulación? Porque eso es lo que el ataque infernal de las redes sociales. En primer lugar, porque la visión del arcángel Gabriel a Daniel específicamente le dice que en la semana 70, es decir, los 7 años de la gran tribulación, el trato de Dios será total y absolutamente con su pueblo de Israel. Si el trato de Dios en la gran tribulación es solo con Israel, ¿dónde está la iglesia? Segundo, porque el Señor Jesús y Pablo anunciaron que primero vendrá una apostasía. Y esto está demostrado en los mensajes de las 7 iglesias y en los mismos discursos del Señor Jesucristo. No va a venir un avivamiento antes del rapto, sino lo que estamos viendo ahorita. Una apostasía sin precedentes. Multitudes de iglesias desbaratándose, destruyéndose. Y multitudes de demonios, porque son en vivo y a todo color, los que más están sonando son demonios disfrazados. Cristiano. Cuando estoy grabando el estudio en octubre, hablo de 3 demonios que han sido desatados. Y esos 3 demonios vienen con una furia para atacar a la iglesia y a los siervos de Dios. Son 3 demonios del mismísimo infierno profundo. Y va a causar mucho dolor y sufrimiento. Ya lo está causando.
Viene una hermana anoche, de las hermanitas que se sacrifican. Eso es interesante, que muchas veces esos hermanos sacrifican ser bendecidas, ser ministradas, para poder levantar fondos para que la iglesia se mantenga. ¿Por qué? Porque el pueblo no está diezmando, porque el pueblo decidió creer a esos 3 demonios que están en las redes sociales. Me dice el hermano, no sé si está aquí adentro la hermana, ¿está aquí adentro? Anoche me habló la hermana que ella tuvo un sueño. Hermano, yo quiero compartirle, yo tuve un sueño donde usted alertaba a la iglesia de 3 demonios. Anoche me lo estaba diciendo, ¿no está la hermanita aquí o está afuera? Yo le decía, hermana, yo estoy enseñando de eso en octubre, y comenzó la hermana, oh Dios mío, me dijo, yo tuve la revelación, me dice, de eso que usted hablaba. Yo lo miraba a usted predicando en la iglesia y hablaba que venían 3 demonios gigantes que iban a causar dolor profundo a la iglesia, me dijo. Y desde entonces yo estoy orando por usted, me dijo la hermanita aquí. Es una de las que estaban cocinando ahí. Está viendo un ataque durísimo, durísimo. Son los gritos del infierno. Voy a terminar para que oremos en este momento, esta mañana. El hermano Gustavo es un joven, era en aquel entonces un joven, uno de mis jóvenes que se convirtieron en la última iglesia que pastoreé en Costa Rica. Este muchachito, desde que se convirtió, era un muchacho que le fascinaba someterse en ayuno y oración, pero le fascinaba. En el 2003 él se metió a un ayuno de 21 días. Al final de los 21 días él tuvo una visión y me llamó inmediatamente y me dijo, Bolaines, yo vi demonios que salían del río Éufrates. Y me dijo, y esos demonios que salían del río Éufrates, me dijo, eran demonios, me dijo, que venían con máscara. Y dijo, y cuando yo lo vi, el Señor dijo, son demonios de muerte que van a ser esparcidos por todo el mundo. Eran los terroristas, eran los islámicos. Pero me dijo, de momento el Señor me llevó, me dijo, y pude ver en visión en el pozo del abismo. Y miré 2 gigantescos demonios, me dijo, pero eran gigantescos, enormes, grandísimos, me dijo, encadenados por delante y por detrás en el pozo del abismo. Y dijo, y blasfemaban y lanzaban vulcanadas, pero vulcanadas de blasfemia profunda. Dijo que los pelos se me ponen de punta, dijo. Y decían esta palabra, ya, se está llegando nuestro tiempo, ya vamos a ser sueltos. Y se oía aquel temblor cuando ellos gritaban eso. Y el Señor me dijo, dile a mi pueblo que lo peor está por venir. Es lógico, si el arrebatamiento está a la puerta, Satán iba a lanzar un ataque sin precedente. De ahí las palabras de Jesús, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Quiero invitar a los que se pongan de pie. Pónganse de pie. Les pregunto a todos ustedes esta mañana, ¿están ustedes dispuestos a perseverar hasta el fin? ¿Estarían ustedes dispuestos aún con ese espíritu de esos cristianos de la iglesia primitiva? O como nuestros heroicos mártires de los últimos años en Siria, en Irak, en África, donde congregaciones enteras han sido asesinadas en estos países musulmanes de África. ¿Aún así estarían ustedes dispuestos a mantener su convicción con el Señor? ¿Estarían dispuestos a permanecer fieles hasta la misma muerte? ¿O no?
Jesús dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, el alma no pueden tocar. Por favor, hermano, y esta mañana es solo la iglesia pentecostal, el pastor, los hermanitos que han venido de Carolina, pero el mensaje también es para la iglesia local. Si están ustedes trastabillando, si están ustedes vacilando en sus posiciones doctrinales, en sus convicciones, sacúdase en este momento, porque ese es polvo del anticristo. Manténgase en sus principios, en su iglesia donde usted lo ha llamado. Truene, reviente, manténgase. Por favor, oremos.